Bueno, continuamos con este ciclo de entrevistas bajo este título, a modo de pregunta, una interrogación, que es ¿qué aporta el psicoanálisis en la actualidad? Hoy tenemos a nuestro invitado, Darío Galante, psicoanalista, practicante del psicoanálisis en la Escuela de Orientación Lacaniana, Asociación Mundial de Psicoanálisis, y también Darío es codirector de Toxicomanías y Adicciones del ICBA. Bueno, bienvenido, Darío. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Estamos interpelándonos un poco sobre la actualidad, la época, y vos mencionabas en un trabajo que pude leer, muy interesante, un modelo que se impone, y comentabas que este modelo que se impone como ideal es un modelo de una perversión generalizada. Sí. ¿Cómo lo pensabas en la época, este modelo de una perversión como un ideal y una perversión generalizada? Sí, mira, desde el psicoanálisis lo que hacemos es hacer un análisis de la actualidad. Entiendo que el programa va por ese lado, para después ubicar qué tipo de subjetividades llegan al consultorio o a la consulta pública. Y entonces es importante ubicarse en esa época porque nosotros tenemos un modelo referencial, que es el psicoanálisis, que se establece a partir de una actualidad distinta. Lo que nosotros llamamos la época victoriana, la época freudiana, es un modelo de Estado, de nación, de ciudadanía, que responde a otros parámetros que a los actuales. Para hacerlo más sencillo, más explicarlo de una manera más fácil, diría yo, tenemos como dos modelos. El modelo del siglo anterior, que es un modelo donde se establecían ideales en relación a los estados-nación, defender los estados, defender la ideología, un estado contra otro. Uno podría decir que era un modelo de civilización incluso más paranoico, digamos, ¿no? La defensa contra el enemigo, la defensa contra la invasión del extranjero, después fue la defensa entre el capitalismo y el comunismo, etcétera, etcétera. Hoy por hoy eso ha desaparecido, se ha evaporado, siguen las disputas entre los poderes, pero no en referencia a los estados. ¿Qué es un estado? ¿Qué es el poder? Está muy cambiado eso. Hoy tenemos más el modelo de lo que vengo estudiando como la perversión generalizada. Es decir, los ciudadanos, impulsados también por los medios masivos de comunicación, llegan a la idea o a la ilusión de que se puede consumir, se puede llegar, se puede tener todo. Por supuesto que eso después tiene sus variantes, sus limitaciones. Desde el psicoanálisis estudiamos algo que es una palabrita que es difícil de explicar, pero que es el goce. Y entonces vemos que una cosa es lo que se promociona como un ideal de todo todo se puede adquirir, todo se puede comprar, al problema cotidiano de cada ciudadano en particular, de qué hace con lo que le gusta, cómo elige lo que le gusta. Eso ya empieza a complicar las subjetividades, y me parece que el modo en que llegan las consultas hoy por hoy tiene que ver con ese registro, digamos, ¿no? Por un lado, una ilusión de que se puede conseguir cualquier cosa a nivel del goce, y el contraste entre eso y las consecuencias que puede tener el acceder a eso de manera dislocada, indiscriminada, por fuera de cualquier tipo de legalidad, etcétera. ¿Y cómo pensás, Darío, no? Todo se puede, ¿no? En esta época, ¿cómo, no? ¿Qué efectos tiene sobre las subjetividades?
Bueno, hay que decir en principio que la idea de que todo se puede es fascinante, ¿no? Todo lo que uno quiera, ¿no? Es como la ilusión de la neurosis per se, digamos, ¿no? Cualquier cosa, dinero, fama, objetos, bienes, viajar a cualquier parte del mundo. Yo diría que como idea, no solo es fascinante, sino que hasta puede ser saludable en algún punto, ¿no? No pensar en los límites, los desafíos siempre nos hacen madurar, nos hacen mantener jóvenes, nos hacen crecer subjetivamente. Ahora el problema es el cómo se accede a eso y cuáles son los límites y cuál es la trampa de eso, digamos, ¿no? Cómo se establece una ley de deseo y no de puro goce. Es interesante, ¿no? ¿Qué es lo que nos orienta o desde dónde se orienta uno con la época? Vos situabas, me quedaba pensando en el cualquier cosa, ¿no? Que tal vez será un punto de orientación de la época, el cualquier cosa, ¿no? Donde, ¿no?, se llevarían a los individuos, a las personas a extraviarse en ese, ¿no?, bajo cualquier cosa de poder acceder a todo, pero por caminos que es desde donde se orientan, ¿no? Sí, Me quedaba preguntando eso. Me parece que das con la palabra justa, digamos, ¿no? Es el tema de cómo se orienta eso. Cualquier goce que uno tiene una parte saludable. El problema es la orientación de eso, digamos, ¿no? Por ejemplo, doy un ejemplo al azar, uno puede interesarse por la lectura de un autor, de un libro. Antes existía esa intriga, ese desafío por conseguir la última novela de tal autor, el último libro, cómo conseguirlo, la expectativa por ir a la librería y si uno no lo conseguía, ver si en una librería de usados lo podía rastrear, en fin, hasta que encontraba el objeto y lo leía y tal vez compartía un café con los amigos y hasta hacía como cierto alarde de que uno tenía el libro que los otros no, o que lo había leído, en fin, se da toda una dinámica interesante, ¿no? Entonces estaba el tiempo, la espera, la expectativa, el deseo, básicamente el deseo tiene algo que ver con la espera, con el querer algo, con algo que nos falta. Hoy por hoy vos pones tu autor favorito en Google y seguramente un motor de búsqueda te empezará a dar los libros que buscabas, más los que no sabías que estaban, más otros y otros y otros y otros. Y yo lo que veo es fundamentalmente que el tiempo se ha corrido, entonces vos ves que hay sujetos que tienen toda la colección de libros de tal autor, pero cuando preguntás un poco, casi que no leyeron ninguno. ¿Sí? Se ve bien ahí la dimensión del goce, creo que se explica bien en eso, ¿no? O sea, Google nos da muchas posibilidades, podemos acceder a todos los libros. Uno podría decir que Google tiene la biblioteca de Babilonia. Es difícil no encontrar algo hoy o en los próximos tiempos va a ser más impresionante el motor de búsqueda de Google. Evoluciona día a día. Entonces, a través de la tecnología vos accedes al todo, pero no podés concentrarte en una partecita de ese todo, que es justamente lo que te da la satisfacción diaria, el bienestar. Yo diría que la salud en sí pasa por eso, digamos, por lo cotidiano, digamos, ¿no? Con qué objetos te encontrás, con qué afectos te rodeás, cómo compartís el cuerpo a cuerpo cotidiano con los seres que te rodean, qué es la comunicación que estableces, ¿no? Me parece que hoy por hoy está invertida esa fórmula. Digamos, los tiempos de espera, los tiempos del deseo, los tiempos del querer llegar a, están invertidos.
Hay que decir que eso no es malo en sí, ¿no? Siempre que nosotros pensamos estas ideas, tenemos que tener mucho cuidado de no irnos para el otro extremo, más como el extremo más moral, ¿no? Del asunto, más nostálgico. La nostalgia es una epidemia para mí, una epidemia de la neurosis, ¿no? Los tangueros me van a crucificar, salvo que alguno pueda entender bien lo que digo. A mí me gusta mucho el tango, ¿no? Pero mucho del arte contemporáneo, especialmente del tango, es la reminiscencia por el pasado, la nostalgia de lo que ya fue, lo que no puede volver a ser. Digamos que la nostalgia es un problema de la neurosis fundamentalmente, que cualquier sujeto que se analiza pasa por esa circunstancia y puede separarse un poco de eso. Por eso digo, es importante ubicar que este tiempo es otro. Para mí lo más importante es eso. Bueno, me quedaba escuchándote y pensaba en esto que vos decías, una fascinación por momentos por el todo, una fascinación con Google, con esto de, ¿no? Siempre te da una cosa, te da más, una fascinación. Pensaba en esto, ¿no? Del más y de la ilusión de un todo. Uh-huh. ¿Cómo esto, si bien vos decís, ¿no? ¿No? ¿Qué se hace también con este tiempo que vos decís? Bueno, es otro tiempo, parecería un tiempo más vertiginoso en el cual vos decías, no hay un tiempo de espera, un tiempo de comprender, sino que se concluye rápidamente en una vertiginosidad. Uh-huh. Sí, no sé si se concluye. Me parece que se produce un efecto de dispersión. Me parece que el tema de la dispersión hay que trabajarlo seriamente, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de las series. Por algo tienen tanto éxito las series, ¿no? Porque en algún sentido no terminan nunca, pero rápidamente te dan más satisfacción, ¿no? Antes incluso el fenómeno de las series era esperar las novelas antes, ¿no? Era la novela de las 8 o de las 9, era una cada día. Ahora se ve eso, ¿no? El fenómeno de las personas que se encierran un fin de semana entero a ver las 5 temporadas de lo que fuera, ¿no? Y la tecnología te da esa posibilidad. Podés tenerte 5 temporadas de lo que fuera, más 10 temporadas no sé qué, más 8 temporadas no sé qué. ¿Cuál es el límite de eso, digamos? ¿Dónde el goce de ver algo que artísticamente puede ser muy interesante, que la trama puede ser, las producciones de las series son increíbles, digamos, cada vez más producción, más guión, actores cada vez más entrenados en la cámara, en la profesionalidad, o sea, no está puesto en cuestión eso, ¿no? La producción que tienen esas series es maravillosa. Ahora, ¿qué se hace con ese producto? Digamos, con esa unidad que es cada capítulo, digamos. Porque en el psicoanálisis lo que estudiamos es que lo más interesante a veces está en el intervalo, no en lo que está sucediendo en sí, digamos, ¿no? No sé si es momento de hablar específicamente de psicoanálisis, pero en el psicoanálisis está la sesión y uno se analiza todo el tiempo, no se analiza en la sesión. Elabora, piensa, se le ocurren cosas en el intervalo entre una sesión y otra. Es más, cuando uno se va a dormir, a veces es cuando más trabaja en relación a su análisis, porque aparecen los sueños, en los estados del despertar, en el estado de irse a dormir, en el estado en el que uno está en una situación que no esperaba, ¿no? Me parece que
lo que llamamos el fenómeno de la hipermodernidad lo que hace es ir suprimiendo esos intervalos. Y eso arroja determinados tipos de subjetividad, digamos, ¿no? Lo más importante para mí es que cada sujeto haga la experiencia de lo que ahora estoy llamando el intervalo, que pueda frenar, que la vida no sea solo vértigo. Un poco de vértigo no está mal, digamos, ¿no? Tirarse por una montaña rusa, escalar un lugar que un desafío que alguien no tenía pensado, es divertido, ¿no? Y la tecnología ofrece eso, uno puede hacer eso, incluso ahora no es necesario irse a una montaña rusa, uno se pone no sé, esos aparatos nuevos de dimensión virtual, creo que es, Sí, ¿no? sí, o simuladores. O simuladores y ya está, en 5 minutos está haciendo la experiencia y es divertidísimo, está buenísimo, ¿no? Ahora el punto es lo otro, es el riesgo de que se pierda lo otro, y cuando se pierde lo otro, lo que es una experiencia de deseo se convierte en una experiencia de goce, en una experiencia que genera mucho malestar, que genera malestar en el cuerpo, en la subjetividad, en los síntomas, y eso tiene un horizonte de depresión. Básicamente mi idea es esa, digamos. Uno podría contrarrestar estos dos lugares, digamos, ¿no? Por un lado la manía, el vértigo, ¿no? La ilusión de que cualquier goce es posible y de hecho potencialmente lo es, y el contrapunto de que si uno no para en algún momento, si uno no se detiene a ver qué es lo que efectivamente quiere, se ve, llegan las consultas al psicoanalista, pero también eso lo palpás en lo cotidiano, que la depresión es una epidemia de este siglo. No es que antes no había depresiones, pero ahora hay mucho más estado depresivo, muchas más estados de sinsentido de la vida, mucho más desidia, mucho más agotamiento. No sé si tenemos tiempo, pero eso también tiene que ver con la prolongación de la vida, digamos, ¿no? Yo estoy estudiando eso últimamente porque es muy interesante que toda la tecnología, la medicina asociada a la tecnología, los descubrimientos en relación a la salud, hacen que la gente viva más. Básicamente es eso. Hay estudios científicos que, por ejemplo, determinan que todos los sujetos que nacieron en este siglo, la mitad tienen una alta probabilidad de vivir por lo menos 100 años. Eso hace 10, 20, 30 años parecía un delirio, digamos, ¿no? Y eso está ahora estudiándose, de hecho lo vemos, cada vez hay muchos más cumpleaños de jóvenes de 90, ¿no? Tenemos el problema de los jubilados jóvenes. En algunos países hay personas que se jubilan a los 50, 55, acá 60 es el promedio, 65, y hay personas que ya luchan por no jubilarse, porque se jubilan y después tienen muchas décadas por delante y tienen que casi que reinventarse porque se sienten jóvenes, y son jóvenes en el sentido en que lo estamos pensando, y antes estaba diseñada la vida para que las cosas duraran menos. Entonces la gente se esforzaba por tener una profesión o un trabajo que durara casi toda su vida, se jubilaba, después esperaba los últimos años con cierta tranquilidad. Bueno, hoy por hoy eso ha cambiado notablemente y la gente tiene salud, si se cuida, por supuesto, si cuida su alimentación, su manera de vivir las cosas, si hace deporte, etcétera, etcétera, pero eso no resuelve la cuestión del deseo, que es cómo se motoriza el deseo
cómo se reinventan las personas una y otra vez, ¿no? Entonces, es un problema que lo estamos estudiando y sobre el que hay que poder avanzar, digamos, ¿no? Por un lado tenemos el consumo del todo, la posibilidad de acceder a cualquier cosa, y la contracara de ese consumo, de ese horizonte de posibilidades, es la depresión, es esas personas que se encuentran diciendo, bueno, ya hice esto, ya hice lo otro, ya viajé, ya tuve estas experiencias, ya etcétera, etcétera, ya hice, en el caso de las personas que lo pueden hacer, ya hice mi empresa, ya hice mi fortuna, ya, ¿no? Etcétera, etcétera, pero ¿y la vida por dónde pasa, no? Bueno, es un interrogante interesante para Sí, transitar. sí. La cuestión pasa por ahí, por lo menos desde los psicoanalistas, ¿no? Como el psicoanálisis, tomando la propuesta de este ciclo, ¿no? Cómo el psicoanálisis interpreta la actualidad, ¿no? Ya lo dije, pero retomo la idea, no entrando en una moralina, en una nostalgia de lo que fue el hombre del siglo XX con sus ideales y su respeto por las costumbres, etcétera, etcétera. Eso se lo dejamos más a los tangueros, que lo hacen muy bien. Entonces uno pone en su buscador Google tango hoy y ya accede a múltiples ofertas tangueras y vamos por ahí, o cualquier cosa que uno quiera. Cómo uno no se deja embaucar por esa ilusión de que todo se puede encontrar en un motor de búsqueda artificial, ¿no? Y cómo uno se ubica en eso, digamos, cómo uno mensura los riesgos de sus elecciones, cómo arriesga, cuánto arriesga, qué es lo que quiere. Porque finalmente si uno se para bien en donde uno quiere, asume el riesgo que desea asumir, y siempre eso le da un horizonte de deseo muy interesante, digamos, ¿no? Por más que después cambie de elección, por más que después digan, no era eso, o experimenté eso, pero ahora voy para otro lado, ¿no? Me parece que mientras se mantiene la dinámica del deseo en las elecciones, aprovechando todo lo que la tecnología nos da, tenemos un sujeto orientado, siguiendo la propuesta que vos planteás ahora, digamos, ¿no? Me parece que el desafío del psicoanálisis es como convencer a los sujetos de que un análisis les permite orientarse, más allá de la multiplicidad de ofertas que ofrece el mercado, en una elección de deseo. Sí, sabes que me quedaba con esto que vos decías, ¿no? Algo de este consumo maníaco, cómo en el horizonte estaba la depresión, esto que hablabas del sinsentido también, y cómo resonaba un saber alegre, ¿no? Con el psicoanálisis. La idea de algo que sea, ¿no?, vivificante en el orden de otra dimensión. Sí, vos tocas el tema del sentido, ¿no? Porque ahora hay mucho sentido. Un exceso de sentido, diría yo, ¿no? Todo tiene sentido, todo tiene una explicación, todo está filmado y grabado y todo se puede volver a ver. Hay como una ilusión de que no hay pérdida del sentido, ¿no? Y a veces el exceso de sentido es lo que nos satura, digamos, la idea de que nada se pierde, de que todo se puede reconstruir, de que todo se puede revisar, ¿no? Da una ilusión de una eternidad en el tiempo que es agobiante, ¿no? Todo es revisado, todo potencialmente puede explicarse, ¿no? Eso paradójicamente lleva a un sinsentido, ¿no? Porque es como
la idea de que está todo ahí, ¿no? De que no hay sentidos oscuros, no hay oscuridades, no hay cosas que no se pueden explicar del todo, ¿no? Cuando uno tiene algo por explicar, ahí empieza a interesarse por. Cuando hay una sobreabundancia de sentidos, se genera esa astenia, esa abulia, ese sinsentido por el sentido mismo, ¿no? Por la plenitud del sentido, ¿no? ¿Para qué buscar si ya está todo ahí, ¿no? Es un problema nuevamente a trabajar para el psicoanálisis, ¿no? Los sujetos llegan muchas veces a las consultas por la angustia. Ya eso lo estudió Freud, las neurosis de angustia. Pero también muy tempranamente Freud hablaba de lo que se llamaban neurastenias en ese momento, que es básicamente el displacer que genera la pérdida de sentido de la vida, ¿no? No sé qué hacer, no sé por dónde seguir. Eso se ve mucho en los adolescentes, digamos, ¿no? Por lo que hablábamos antes, ¿no? Que antes los parámetros de por dónde uno podía ir estaban más o menos establecidos. Si querés tener un buen futuro, tenés que seguir una profesión tradicional, etcétera, etcétera. Si querés no sé qué cosa, bueno, ponete un comercio, etcétera, etcétera. No había como una cosa fuerte de que uno elegía y bueno, se hacía cargo más o menos de lo que elegía, ¿no? Si estudias tenés un seguro porvenir. Hoy por hoy lo que se ve es que las cosas van cambiando todo el tiempo, las nuevas generaciones se dan cuenta de eso, y entonces está el para qué. Digamos, ¿para qué voy a hacer esto si no sé si eso va a funcionar? ¿Para qué voy a hacer esto otro si eso no dura mucho tiempo, ¿no? Entonces el adolescente, el joven, tiene muchas veces ese problema, que las cosas no tienen sentido. Bueno, ya lo decía Schopenhauer, ¿no? Freud lo citaba en varias oportunidades. Finalmente la vida no tiene sentido, ¿no? Es el sentido que uno le da a la vida, ¿no? Pero hay como una dimensión de mucha actualidad en eso de encontrar lo real de esa pérdida de sentido. Efectivamente las cosas no tienen sentido. ¿Y cómo haces cuando te encontrás con esa piedra, ¿no? O si te encontrás todo el tiempo con ese escollo, ¿no? Justamente la cultura, el arte, los afectos, lo que hacen es descubrir ese sinsentido. Los desafíos que uno se va inventando, las cosas que lo llaman a uno, es justamente lo que va cubriendo ese sinsentido que es la vida misma, ¿no? Entonces es un desafío ese, el de cómo dejar algo un poco con cierto velo, con cierto enigma, con cierta intriga, ¿no? Algo que quede para después, la expectativa. Yo pongo el ejemplo de la literatura porque me gusta especialmente eso, es mi goce, qué sé yo. Pero no, es la idea de que uno está leyendo un autor, pero para acceder al próximo libro, bueno, te faltan 80 páginas, ¿no? Hay que remarla, qué sé yo, ¿viste? Hay que leer, hay que hacerse tiempo, hay que resignar tal serie de tal emisión que se propone en la actualidad, en fin, ¿no? O sea, es como que uno también tiene que hacer esas elecciones de cuánto tiempo le dispongo a mis desafíos, digamos, ¿no? Me parece que eso es difícil porque lo que se propone como modelo es que el sentido ya viene envasado y digerido antes de que uno pueda poner un freno a eso, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace para medir eso, para elegir una cosa y no ser elegidos por la cosa? Bueno, mira,
pensaba en esto, ¿no? De completar un poco lo que sería, si no, la última palabra, ese sentido o la pérdida. Y vos hablabas de cómo se puede, ¿no? Resignificar algo, que algo puede estar, ¿no? En una invención. Uh-huh. Me parece que algo del psicoanálisis, ¿no? Transita esos. Sí, ¿no? sí, sí. Esto de un sentido y algo de un sinsentido, Sí. que puede ser un chiste, una equivocación sobre algo que viene de una forma, después toma otro sentido y uno se relanza, ¿no? Frente a esta, sí, sí. decías, depresión sí, sí, sí. nostálgica, Sí, sí. de que es algo que está coagulado y, bueno, y que hace cada uno con eso. Sí. Tal vez deberíamos hablar también, ya que hablamos de la nostalgia, ¿no? De la ilusión, a veces falsa, de que lo que va a venir es lo mejor, ¿no? Me parece que la gran dificultad de la actualidad parece una paradoja, o tal vez lo sea. La gran dificultad de la actualidad es cómo vivir el presente. Tal vez eso es más allá de la actualidad, pero pongo el acento en la actualidad. El gran desafío para mí es cómo uno vive el día a día, cómo uno se deja absorber por lo falso de lo cotidiano, ¿no? Lo que tengo que hacer, los problemas que tengo, las cosas que me agobian, ¿no? El tránsito. Uno podría seguir sumando problemas cotidianos, la serie que tengo que ver, porque si no en la oficina me quedo afuera de la conversación, ¿no? Es como uno prioriza qué es lo que quiere de lo cotidiano, ¿no? Cómo hace sus intervalos, cómo por supuesto se relaciona con los otros, y intercambia y demás, pero también cómo elige sus vínculos, sus relaciones, qué es lo que quiere conversar con los otros, qué es lo que no lo lleva a ningún lugar, digamos, ¿no? Hay mucha cosa en relación a lo que yo llamo la falsa comunicación de los medios, ¿no? A veces se impone una pseudo noticia y está todo el mundo preocupado por eso, hablando y hablando, y el detalle, si fueron filmados los protagonistas, y ahora apareció un documento nuevo. Entonces todo el mundo habla de eso como una repetición de lo mismo, hasta que aparece otra gran noticia que parecería develar el misterio de la humanidad. Y finalmente se ve que eso es como un sentido que agobia, que llena el cotidiano de las personas de a pie y que les impide ir más allá de ese cotidiano. Eso también genera abulia, desidia, depresión, pero el problema, me parece a mí, es cómo no dejarse atrapar por eso. Es decir, cómo uno hace esas elecciones, cómo se engancha en lo cotidiano, en la realidad cotidiana, pero también cómo se separa de eso que no le permite a uno proyectarse, en el buen sentido de lo que es una proyección, ¿no? Interesarse por algo que va más allá de lo inmediato, plantearse nuevas metas, plantearse desafíos que no tenía pensados, aceptar los desafíos que les proponen sus afectos cercanos, animarse a más, animarse a algo que uno no se había animado hasta el momento. Bueno, vos decías eso, ¿no? Un poco me quedaba con esta idea como tal vez la experiencia de un análisis pueda poner un tiempo, ¿no? En un entre, decías vos, ¿no? Otro tipo de tiempo más allá de lo vertiginoso o quedar atrapado o arrasado, ¿no? por la propuesta de la época. No es sin la época, pero tal vez es ¿no? que se hace
con eso que la época propone. Sí, sí, sí. Para mí es apasionante. Te digo la verdad, digamos, en ese sentido soy optimista, si vale el término, con lo que es la realidad. Porque es una realidad que te ofrece, vuelvo al principio, un sin límites. ¿No? El sin límite de posibilidades está más que bueno, digamos. Que uno diga, bueno, ¿qué quiero hacer? Y empieza a hacer sus búsquedas. Y, el tema es cómo ubicar esa posibilidad con lo que realmente uno quiere. Eso es como lo más difícil. Es como uno se apropia de lo que uno desea. Hay una fórmula en psicoanálisis que es un poco compleja, pero es como uno se plantea la pregunta de si uno realmente quiere lo que desea, ¿no? Porque a veces en el querer hay como una vaguedad en eso. Quiero esto, quiero lo otro, pero es cómo se puede entender ese querer a partir de lo que es el deseo, que bueno, ya es una cuestión más difícil de abordar, digamos. El deseo es una palabrita muy interesante para nosotros, que nos da una orientación, y que se ve bien eso, que a veces los sujetos están orientados por su deseo, a veces análisis mediante, a veces hay otros que logran otras fórmulas, y a veces los sujetos se pierden en un querer objetos, querer cosas que no los realizan subjetivamente, querer lo que el otro quiere, ambicionar algo que no va ni para un lado ni para el otro, digamos, ¿no? Entonces hay que ver ahí la relación que hay entre una cosa y otra, el cruce entre lo que es lo más singular de cada uno, el deseo, y todo lo que la hipermodernidad ofrece, la tecnología, el avance de la ciencia, el avance de la medicina, el avance de la biología, el avance de las computadoras, de los smartphones, las posibilidades que nos dan. Bueno. Bienvenido eso, por supuesto, claro que sí. Bueno, Darío, interesante. Gracias por acompañarnos, por venir y por ayudarnos también a transitar esto que aporta el psicoanálisis en la actualidad. Vos decías desde dónde te orientabas vos, bueno, en vos está el psicoanálisis como un discurso posible para orientarse, sí, con respecto a esta multiplicidad, decías, ilimitadas de cuestiones que propone la época. Uh-huh. Así que bueno, gracias por venir. Bueno, a vos por la invitación. La verdad que resulta muy, hablando de tecnologías, meternos en la pantalla y, bueno, dar esa posibilidad de que otros escuchen algo que nos interesa a nosotros, a pesar de que no los veamos, digamos, ¿no? Me parece divertido. Somos mirados. Exactamente. Bueno, Darío, gracias por venir. Vamos a continuar la próxima. Bueno, gracias. Bueno, muy lindo.